para que el Señor, ¿verdad?, se glorifique en nuestros corazones y que Él tome el control de todo lo que vamos a hablar, de que Él ponga, ¿verdad?, esa semilla de su palabra en el corazón de cada uno de nosotros para que esa semilla pueda crecer y con el tiempo nosotros podamos llegar a conocer a Jesús y a reconocerlo como nuestro Señor. Amén. Así es que ahí donde están pueden cerrar sus ojitos. Y mientras oro, les pido que piensen un momento en Jesús, piensen un momento en el sacrificio que Él hizo por nosotros, piensen un momento en todas las cosas que Él hizo para que nosotros pudiéramos tener vida, para que nosotros pudiéramos tener esperanza en Él. Así es que empezamos a orar. Padre bueno, Padre eterno, te bendecimos, Señor, te adoramos, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, gracias por tu amor, Señor, gracias porque tú lo diste todo por nosotros, Señor Padre. Gracias, Dios poderoso, porque diste a tu Hijo, Señor, a tu único Hijo, Señor, en rescate, Señor, por nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor, te bendecimos, Señor, te adoramos, Padre Santo. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios, que tú eres poderoso, Señor, que tú puedes hacer, Señor, de nuestra vida, Señor, una vida de fe, de amor, de plenitud en tu Espíritu Santo, Señor. Y por eso trabajamos todos los días, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que a cada uno de los que estamos en esta reunión, Señor, tú toques nuestros corazones, Señor, tú los llenes con tu Espíritu Santo, Señor, que tú nos puedas acercar a ti, Señor, en cada palabra, Señor, en cada lección, Señor, que tú has preparado este día para nosotros te podamos encontrar a ti, Señor, podamos, Señor, volver a ti, Señor, podamos volver nuestro corazón a ti, Señor, podamos sentir tu presencia, Señor, podamos nosotros saber, Señor, que podemos acudir a ti, Señor, cuando nos sentimos tristes, Señor, cuando nos sentimos decepcionados, Señor, cuando sentimos que tal vez nada más, Señor, nos puede satisfacer, Señor, sabemos que en ti, Señor, vamos a encontrar plenitud, Señor. Te pido, Señor, que te glorifiques grandemente, Señor, en este día, Padre Santo. Y a los que no se han podido conectar, Señor, que tú los guardes donde quiera que estén, Señor, para que puedan llegar a tiempo, Señor, para que puedan llegar a sus casas, Señor, y para que puedan, Señor, escuchar tu palabra, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos todo, Señor. Amén. Bueno, la semana pasada, no sé si la Maritza, ¿verdad? La Maritza que estuvo en la clase, ¿se acuerda más o menos de qué hablamos? De lo último que hablamos. No, no me recuerdo. Bueno, hablamos de que... No me recuerdo. Hablamos de cómo Jesús comenzó su ministerio, ¿verdad? Hablamos de que Jesús tenía 30 años cuando se bautizó y que antes de él empezar su ministerio tuvo una preparación espiritual. Hablamos de... Ajá. Dice que el Espíritu Santo dice que lo llevó al desierto, dice. Y ayunó Jesús por 40 días y 40 noches. Y después de ese desierto, ¿verdad? De ese ayuno, ¿verdad? Un ayuno poderoso. Jesús fue tentado por Satanás. Y lo curioso, ¿verdad? De todo esto es que Satanás no lo tentó con cosas superficiales. Satanás lo tentó con la misma palabra de Dios. ¿Ok? Eso es algo que nosotros debemos considerar. Cuando uno está tirado en el desierto y le aparece una culebra. Ajá, en las películas lo presentan así, ¿verdad? Pero no, en realidad no sabemos cómo exactamente pasó. Porque Satanás se puede convertir en cualquier forma de animal o incluso todas las películas pintan a Satanás como un diablo con cachos y todo eso, pero la Biblia no dice eso de él. La Biblia dice que era un ángel hermosísimo. Hermosísimo. Satanás no es ese monstruo que se presenta. Él se puede transfigurar en cualquier cosa que él quiera. Pero la esencia, el rostro de Satanás dice que es algo preciosísimo. Eso lo dice la Biblia porque Dios lo creó precioso. Porque lo creó para alabanza de Dios. Lo que pasa es que Satanás se rebeló contra Dios. Y entonces fue expulsado del cielo. Y sabemos, ¿verdad? Que verdad es un ser maligno, ¿verdad? Se rebeló contra el Señor. Y por eso es que ahora él sabe que no tiene oportunidad de salvarse. Él sabe cuál es su destino, pero él quiere llevarse a toda la gente posible con él. Esa es
La verdad que nosotros tenemos que conocer. Ok, eso nos quedamos, yo creo, Jesús comienza su ministerio. Ya habíamos hablado acerca de la vida espiritual, de por qué Jesús se fue al desierto, ¿verdad? Por qué Jesús ayunó 40 días y 40 noches, porque es una preparación espiritual que todos nosotros tenemos que tener antes de comenzar un ministerio. Sin esa preparación nosotros no podemos hablar eficazmente, creo yo, ¿verdad? Como lo haría una persona que ya fue preparada. Estoy hablando eficazmente del ministerio, del evangelio, ¿verdad? Por ejemplo, yo a un año de convertida no les pudiera haber hablado a ustedes casi nada de la Biblia, porque yo no tenía conocimiento. Yo tuve que tener una preparación para poder hoy estar aquí con ustedes y poder hablarles de la palabra del Señor. Ok, nos quedamos en eso, en una vida espiritual, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Suseli, por si no lo viste, y Dayana, por si no lo viste, hablamos del bautismo, ¿verdad? Hablamos de que el bautismo, según la Biblia, es un acto simbólico. Hablamos de que es un acto en el cual la persona está diciéndole a los presentes: yo voy a ser ahora parte de la familia del Señor. Dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando se nos sumerge dentro del agua, nosotros estamos diciendo: ok, yo voy a morir juntamente con Cristo. Nos están introduciendo dentro del agua porque vamos a morir juntamente con Cristo. Y cuando estamos saliendo del agua, eso quiere decir que nosotros también vamos a resucitar igualmente con Cristo. O sea, la vieja criatura murió y está renaciendo una nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que hablamos la semana pasada. Y eso es lo que significa el bautismo según la Biblia, ¿verdad? Yo les di algunos versículos que valen, ¿verdad? Lo que les estoy diciendo. No sé si los puedo conseguir ahora. También les estaba comentando, ¿verdad?, que el bautismo es para arrepentimiento. O sea, estamos nosotros diciendo: me arrepiento de los pecados que cometí y ahora yo quiero ser una nueva criatura. Yo quiero ser diferente ahora. Quiero ser formada en Cristo. Eso es lo que significa el bautismo. Por eso es que, ¿verdad? Nosotros, sin ofender a nadie, nosotros creemos que el bautismo se tiene que hacer cuando ya uno tiene uso de plena conciencia, porque un bebé no puede arrepentirse de nada, porque realmente no ha hecho nada malo. El bebé, sí, nacemos con una semilla de pecado, pero para nosotros arrepentirnos tenemos que tener plena conciencia de qué es el pecado y tenemos que estar arrepentidos por dentro de las cosas que hicimos, ¿verdad? Entonces eso es el bautismo. Solo hablamos la semana pasada. Ahora también, como les comentaba, la tentación de Jesús y eso, les voy a refrescar un poquito. Porque yo sé que la Suseli no lo oyó y yo sé que tiene tal vez curiosidad porque ha visto en las películas y eso. Vamos a ver. Dice que... espérate, vamos a ver. Es que lo quiero encontrar aquí. Ay, no lo tengo. No lo encuentro. Bueno, la cosa es que les comento, ¿verdad?, que Satanás no lo tentó con otra cosa, sino que lo tentó con la misma palabra de Dios. Primero puso en duda la identidad de Jesús. Le dijo, sí, porque sabían, ¿verdad? Imagínense salir de un ayuno de 40 días. Cualquiera tiene hambre. Humanamente, Jesús tuvo que haber tenido una gran hambre. O sea, sí tomó agua, ¿verdad? Porque es imposible que un cuerpo humano sobreviva sin agua 40 días. Pero no comió absolutamente nada en esos 40 días. Entonces, lo primero que le dijo el diablo fue: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, estaba diciéndole, si tú eres, o sea, si tú eres el hijo de Dios, o sea, lo dudo, pero por si acaso, si tú eres, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Imagínense lo tremendo, lo poderoso.
También dice que lo llevó a un pináculo, dice, del templo. No estoy segura si es del templo, pero lo llevó a un pináculo y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, tírate a tierra, porque la palabra dice que Dios mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. Entonces cualquiera, imagínense, o sea, él era el mismo Dios, él pudo haber hecho eso. Pero ¿qué pasó? Él estaba tan sometido a Dios que le dijo: no, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, Jesús no le dio ni un pie a Satanás para que lo tentara en ninguna manera. O sea, intentó tentarlo, pero no. Y también dice que le mostró todos los reinos de la tierra. Dice que le dijo, Satanás a Jesús le dijo: si postrado me adorares, dice que le dijo, te voy a dar todos estos reinos de la tierra. ¿Y qué le dijo Jesús? No, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Imagínense el poder de Jesucristo, ¿verdad? Resistir a todo eso. Y ahí vemos cómo Satanás trató de jugar con la misma palabra de Dios. Satanás va a tratar de atacarnos con la misma palabra de Dios, así como lo hizo con Jesús. Pero si nosotros conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida, nosotros vamos a saber qué hacer, porque dentro de la persona del creyente hay un Espíritu Santo que nos deja a nosotros saber qué cosas provienen de Dios y qué cosas no provienen de Dios. Ok, vamos a ir a donde nos quedamos, una vida espiritual. Como ya les decía, ¿verdad? Es necesario que todo creyente tenga una vida espiritual, porque no podemos hacer nada si nosotros no tenemos una vida espiritual. No todos los creyentes tienen una vida espiritual. Estos pueden llegar a tener puestos dentro del liderazgo de la iglesia, pero eso no los hace aptos para Dios. Es solo un puesto más. Por ejemplo, en la iglesia cristiana hay ujieres, hay diáconos, hay síndicos que son maestros, hay pastores, hay evangelistas, está el líder de diáconos, líder del departamento de mujeres, líder del departamento de caballeros, líderes del departamento de niños, por el tesorero está el director del instituto bíblico. Entonces el coordinador de los eventos, de las campañas, de contratar de llamar a los evangelistas, conseguirlos, todo ese tipo de cosas, todos esos puestos los hay en la iglesia. Pero no estoy diciendo que no provengan de Dios, pero el problema es que muchas veces la gente busca un puesto y no servirle genuinamente a Dios. Entonces, el hecho de que una persona esté en un puesto alto, ¿verdad?, no quiere decir que esa persona realmente esté acepta para Dios, porque hay muchas personas que muchas veces están en puestos altos y que quizá tienen una vida que al Señor no le agrada, ¿verdad? Tienen algo escondido, ya sea cualquier cosa, no sé, se han visto muchos casos. Y yo creo que esto pasa en todas las iglesias. Estos líderes, ¿verdad?, no son espirituales, y no necesariamente tú tienes que ser líder para que esto le puede acontecer a cualquier cristiano que se descuide en la oración, ¿verdad? Y lamentablemente esas personas no pueden llegar a conocer verdaderamente al Señor Jesucristo, ni tampoco podrán vivir el Evangelio de Dios a plenitud como está escrito, ¿verdad? Estas personas pues no pudieron o no quisieron crucificar la carne, y yo creo que esto, no sé si ustedes lo han oído, el hecho de crucificar la carne, pero crucificar la carne es necesario para nosotros poder tener una vida espiritual. Por darles un ejemplo, yo creo que esto ya lo habíamos tocado, ¿verdad, Maritza? No. No, bueno. Yo que me recuerde, no. Un ejemplo, ¿verdad? Cuando yo no conocía al Señor, ¿verdad?
Mi Salvador, me gustaba pasar largas horas viendo televisión. Yo creo que sí, ya lo habíamos tocado. Esto, Creo que sí. esto satisfacía mi carne, pero no me daba nada de provecho en mi vida con el Señor. Dios te bendiga, Jocelyn. Dios te bendiga. Pero no me daba a mí ningún provecho, ¿verdad? Estaba satisfaciendo mi carne, pero no me daba a mí ningún provecho en mi vida con el Señor. Entonces, una vez que conocí a Jocelyn, estamos hablando acerca de la vida espiritual, de qué es crucificar la carne y tener una vida espiritual. ¿Okay? So, una vez que conocí yo al Señor y comenzó el Espíritu Santo dentro de mí, ¿verdad? Decirme que estaba perdiendo mi tiempo, me hacía sentir dentro de mí, no mires tanta televisión, estás perdiendo tu tiempo, no te va a dar nada productivo. En vez de eso, ¿por qué no vienes y lees la Biblia? Y esa voz interna que trabaja en la vida de uno, ¿verdad? Fue moldeándome poco a poco. Fue un camino largo, poco a poco. ¿Ah? Well, tell him I'm in class. Y bueno, así comenzó mi formación espiritual, ¿verdad? Todos somos diferentes. Yo tengo una debilidad, la Suseli tiene otra, la Marisa tiene otra, Jocelyn tiene otra, Dayana tiene otra. Todos tenemos una cosa en que trabajar. O sea, puede ser que lo que a mí me quitaba el tiempo no sea lo mismo que les quite el tiempo a ustedes. Y Dios va a trabajar de diferente manera con cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero para llevarnos siempre al mismo lugar. El Espíritu Santo le enseña a uno, ¿verdad? Qué es lo que uno tiene que hacer, cómo uno tiene que accionar ante los problemas. Y uno pues tiene que tratar de ser obediente a esa voz, ¿ok? So, crucificamos la carne dejando de hacer lo que a nosotros nos causa placer, lo que a nosotros nos gusta, pero que no nos aprovecha en la vida espiritual con el Señor. ¿Cuál es el creyente espiritual? Okay, como ya yo no sé si te acuerdas, Marisa, que les decía, ¿verdad? Que tal vez todos hemos oído de algún cristiano, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos un familiar que lamentablemente, pues el esposo de este familiar se fue con una mujer cristiana, ¿verdad? Y todo el mundo dijo, ven, y de balde, ¿verdad? Porque son cristianos y miren las cosas que andan haciendo, ¿verdad? Llevarse al marido de otra mujer. O sea, son cosas que uno dice, ay, ¿y para qué están en la iglesia entonces, verdad? Pero, como ya les decía, no, esos no son creyentes espirituales. Ese tipo de personas no han conocido al Señor. Y ese tipo de personas las hay en todas las iglesias, pero los creyentes espirituales ponen a Dios primero, antes de todas las cosas. Entienden que tienen que crucificar la carne todos los días, porque esto es algo diario. Todos los días se presentan las mismas tentaciones, los mismos problemas, ¿verdad? Y los creyentes espirituales le dan prioridad no a esas cosas temporales, sino al Señor, ¿verdad? A las cosas que al Señor le agradan. Los creyentes espirituales, por ejemplo, no están tan pendientes de las cosas materiales, sino que lo que ellos anhelan es tener la bendición del Señor, es tener estar bien delante del Señor todo el tiempo. Están pensando siempre en su comunión con el Señor, en cómo agradar al Señor, en cómo hacer yo para agradar al Señor, ¿verdad? En Gálatas 6:8 dice, por ejemplo, porque el que siembra para su carne, de la carne segará, o sea, de la carne va a cosechar, dice, va a cosechar corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Imagínense qué poderosa esa palabra. O sea, que dice que si yo invierto mi tiempo en cosas de mi carne, lo que va a resultar de eso es que voy a ser corrupta. Pero en cambio, si yo le dedico el tiempo al Señor, a las cosas que son para el Señor, que provienen del Espíritu, dice que del Espíritu yo voy a cosechar vida eterna, porque el Espíritu va a poder trabajar conmigo y me va a ir moldeando hasta que yo pueda llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Algún día, ¿verdad? Vamos a llegar a ser perfectos como Él. Así lo dice la palabra, ¿verdad? Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. En este proceso, ¿verdad? Como ya lo vimos como Jesús, es necesario que primero
nosotros busquemos a Dios. Antes de comenzar cualquier cosa para el Señor, es necesario que nosotros busquemos primero para el Señor. La palabra dice que nosotros los seguidores de Jesús somos su novia. Así lo dice, hombres y mujeres. La iglesia es la novia de Jesucristo y que Él es nuestro esposo. A mí nunca se me olvida una vez, en mis comienzos, ¿verdad? Con el Señor, que yo me sentía un poco sola. La verdad es que el principio cuesta un poquito porque uno se está adaptando a la vida espiritual. Y me acuerdo yo que me sentía un poco sola y me acuerdo yo que en un servicio, ¿verdad? Dijeron que pasaran al frente los que necesitaban oración. Me acuerdo que yo pasé y vino un evangelista. Y yo estaba ahí tocada por el Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que yo oí la voz del evangelista que dijo, tráiganme a esta muchacha para enfrente. Y pues yo no pensé que fuera yo tenía mis ojos cerrados cuando yo sentí que alguien me movió para enfrente. Entonces yo los abrí y vi que me empezó a hablar a mí. Y me empezó a hablar el Señor a través de él. Y solo yo sentía, o sea, solo yo sabía lo que estaba pasando, ¿verdad? Porque yo no soy una persona que hable mucho de sus cosas con extraños, ni mucho menos. Y ese era un evangelista que yo nunca lo había visto, ¿verdad? Tampoco. Entonces me acuerdo yo que me empezó a decir, así te dice el Señor, yo soy tu esposo. Yo soy tu esposo. No te sientas sola. Y me empezó a decir otras cosas que no se las voy a comentar, pero yo les comento esto porque en ese momento significó mucho para mí. Porque yo me sentía bien sola. Y el hecho de que él me estuviera a mí hablando en público, diciéndome estas cosas, para mí hasta el día de hoy, mi corazón se conmueve porque yo digo, Señor, tu palabra es tan genuina. La palabra del Señor es tan genuina y cuando uno más lo necesita, cuando uno necesita esa palabra de aliento, el Señor llega. Muchas veces uno siente que ya no puede más, pero el Señor llega y te habla. Así me dijo el Señor esa vez, yo soy tu esposo. Y no estás sola. Y entonces cada vez que yo leo esto, ¿verdad? Que nosotros, la iglesia, somos la novia de Jesucristo. Bendiciones. Que nosotros somos la novia de Jesucristo. Eso me trae a mí a recuerdo, ¿verdad? Esa vez que el Señor me dijo eso, ¿verdad? Entonces, para llegar al punto, ¿verdad? El que nosotros seamos la esposa de Jesucristo nos deja saber que así debe ser nuestra relación con Él. Como un matrimonio. O sea, el matrimonio, se levantan juntos, hablan todos los días, comparten sus planes, se apoyan, se aman. Así es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Y esa es la relación espiritual que un creyente tiene con el Señor. ¿Ok? Dios no es un Dios lejano, es un Dios cercano, está muy cercano a nosotros. Ya hablé un poco, ¿verdad? Del trato del matrimonio, ¿verdad? Yo creo que ya todos nosotros sabemos más o menos de qué se trata, ¿verdad? El trato que uno tiene con esa persona con la que uno convive todos los días, y esa es la misma conexión que el Señor quiere tener con nosotros. El cristiano espiritual o la persona espiritual se inclina a cumplir, ¿verdad? Todo esto para Dios. Trata todos los días de hacer esto, de hablar todos los días con el Señor, de contarle sus planes, de ponerle en prioridad a Dios, ¿verdad? De darle importancia a lo que el Señor piensa. Muchas veces uno quiere hacer algo y el Señor le dice a uno, no lo puedes hacer. Y muchas veces uno aprende de la manera más difícil. Aprende uno a golpes, porque uno pues es terco, ¿verdad? Pero en Efesios 5, 25 al 7 dice, miren lo que dice. Maridos, dice, Kevin, escucha. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Miren, el lavamiento del agua por la palabra, a fin de
presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Miren el amor que Dios le pone a los esposos que tengan por sus mujeres, que así como Cristo amó a su iglesia, así los maridos amen a las mujeres. Imagínense qué compromiso tan grande, porque yo creo que ninguno de nosotros se puede imaginar el amor tan grande que Dios tiene por nosotros, que Cristo tiene por su iglesia. También en Apocalipsis 19, 7 al 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Miren lo que le va a acontecer a la iglesia. Dice que cuando seamos arrebatados, nos van a vestir de lino fino, limpio, dice, y resplandeciente. Y dice que vamos a ir a las bodas del Cordero. Dice que se ha preparado un gran banquete para nosotros, dice. Y esa es el novio está listo, el novio es Jesús. Y viene a recoger a su novia. Y vamos a tener esas bodas en el cielo. Dice que va a haber una gran celebración ahí arriba. Y dice la palabra, ¿verdad? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. O sea, la iglesia se ha preparado. Imagínense qué precioso saber que, ¿verdad?, los que estamos en Cristo Jesús tenemos esa esperanza. Dice que el mismo Jesús nos va a servir. Imagínense ustedes estar sentados en esa mesa vestidos de blanco, con aquel regocijo dentro de su corazón, y que el mismo Señor Jesucristo les sirva la comida, porque vamos a comer y beber allá arriba, dice la Biblia. No van a creer que vamos a ser zombies y no. Vamos a saber quiénes somos, y vamos a tener una vida solo que sin dolor, solo que sin rencor, sin enemistades, sin ningún tipo de cosa mala que nosotros hayamos conocido aquí en la tierra. Imagínense lo precioso de eso. Ok. Entonces aquí comienza Jesús su ministerio, ¿verdad? Ya hablamos de la preparación espiritual. Ahora dice en Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Suseli, ¿no tenés Biblia? Tenés el micrófono apagado. ¿O no tenés? Mi papá no tiene. Ah, ok. Está bien. Bueno, se los voy a leer yo entonces. En Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15 dice: después de que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista dice que fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea predicando el evangelio de Dios y diciendo, miren lo que empezó diciendo Jesús en su ministerio: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Esa fue la primer llamada, el primer, ¿cómo se dice?, sermón de Jesús. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Evangelio quiere decir las buenas nuevas de salvación. Eso fue lo primero que dijo Jesús, que nos arrepintamos y que creamos en el evangelio que Él está trayendo, ¿verdad? Posteriormente de eso dice que Jesús llamó a los primeros discípulos, ¿verdad? Aquí viene la historia de cómo llamó a los discípulos. Yo sé que eso les interesa. Dice en Marcos capítulo 1, versículo 16 y 20, dice: y pasando junto al mar de Galilea, dice, vio a Simón. Simón es Pedro, por si no lo sabían, también se le llama Simón. Dice, y vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando la red en el mar porque eran pescadores. O sea, Pedro y Andrés son hermanos y son pescadores, ¿verdad? Eran pescadores. Y dice que Jesús les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Imagínense eso, el poder de Jesús, de que llegue un extraño y te diga, Maritza, Suseli, dejen todo lo que tienen, sus casas, sus mujeres, todo lo que tienen, y síganme.
Imagínense el poder de Jesucristo, que dice que de inmediato lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Imagínense eso. Y dice, y al ir un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Este es el apóstol Juan. Y a Jacobo, ¿verdad? Que también le llaman Santiago. Ellos estaban en su barca arreglando las redes. Parece que estaban las mismas, ¿verdad? Eran pescadores. Y enseguida los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca junto con los jornaleros, se fueron en pos de él. Lo mismo pasó con los otros dos, ¿verdad? Déjenme decirles que en algo otros, por ejemplo en el Evangelio de Juan, la historia la cuenta un poquito diferente, pero prácticamente, ¿verdad? Solo que se cuentan con un poquito más de detalles, ¿ok? Después de que Jesús empezó a llamar a sus discípulos, dice que había un endemoniado, ¿ok? Un endemoniado, y el título de la Biblia dice el endemoniado de Capernaum, ¿verdad? Dice Marcos 1, capítulo 1, versículo 21 al 28, dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. La sinagoga, ya les comenté que era como una casa donde estudiaban la Biblia, ¿verdad? Pues en este caso el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento pues no se había escrito todavía. Dice que enseñaba a Jesús en la sinagoga. Imagínense, después de reclutar empezó a enseñar en la sinagoga. Y dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Miren qué tremendo. Hay personas, ¿verdad?, que uno las oye enseñar y como que le da a uno, no sé. Pero ¿verdad? Dice que el Señor... Dice que todos se admiraban de su doctrina porque enseñaba con autoridad, que cuando él hablaba se podía sentir esa autoridad encima de él, ¿verdad? Encima de los que estaban ahí. Y dice que no enseñaba como enseñaban los demás, porque él tenía la gracia de Dios. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, dice, que dio voces diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Miren cómo los demonios, Jesús no se había pronunciado como el Mesías, pero los demonios sabían quién era él. Los demonios sabían quién era Jesús. Dice, ¿qué tienes? Dice, contra nosotros, Jesús Nazareno. Has venido para destruirnos. Miren cómo ellos sabían para qué había ido Jesús. Sé quién eres, el Santo de Dios, dice que le dijo eso salió de la boca del endemoniado, pero el que estaba hablando era el demonio adentro. Y mire que no era uno, porque dice, ¿qué tienes con nosotros? Eran varios los espíritus que estaban dentro de ese hombre. Y mire que le dicen, tú eres el Santo de Dios. Y miren lo que le dijo Jesús. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Miren lo que hizo Jesús. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Cuando hay una posición demoníaca, ¿verdad? El espíritu demoníaco tiende a tirar a la persona al suelo y a revolcarse. ¿Ok? Porque él quiere... Espérame. José, sí. No. Me habló. Te esperamos. Bueno, vamos a seguir. Ahora quedó la risa. Pero, Dios le bendiga. Estamos hablando, Jonathan, acerca de cómo, ¿verdad? Refrescando de cómo Jesús comenzó su ministerio. Estábamos hablando de que reclutó a algunos de sus discípulos, y también estamos hablando que dice que enseñaba como quien tiene autoridad. Dice que Jesús era un tremendo maestro, ¿verdad? Y ahora llegamos al punto de que Jesús estaba echando fuera un demonio. Y les estaba diciendo a mis hermanas y a mi cuñado de que los demonios sabían quién era Jesús. Los demonios sabían que él era el Santo de Dios y se lo dijeron, y el Señor les decía, cállense, porque él no quería todavía decir o decir yo soy el Mesías, pero los demonios sabían quién era él.
¿verdad? Y dice, y el espíritu inmundo, dice, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz salió de él. Bueno, ya les comentaba, ¿verdad? Que usualmente esto pasa cuando una persona está endemoniada, ¿verdad? Cuando una persona tiene un espíritu inmundo. Déjenme decirles que no siempre los espíritus inmundos se van a manifestar de esa manera. Muchos se van a ir tranquilos sin que uno se sacude en el suelo. Pero cuando es una posesión fuerte, pues van a acontecer cosas, ¿verdad? Que paranormales. Pues exacto, o sea, la persona se va a caer al suelo, se va a revolcar, va tal vez a gritar de una manera que uno va a poder tal vez identificar que no es un mover del Espíritu Santo, porque mucha gente a veces confunde esto. Cuando el Espíritu Santo toca a una persona, la persona, ¿verdad? Si ya ha sido bautizada en el Espíritu, la palabra dice que, ¿verdad? Que a algunos se les van a dar dones de lenguas y las personas hablan lenguas, diferentes lenguas que incluso la misma persona que las habla no las entiende, ¿verdad? Porque dice la palabra que es el Espíritu de Dios quien se está comunicando con Dios, pidiendo por nosotros lo que a nosotros nos conviene, porque nosotros muchas veces no sabemos pedir como nos conviene, ¿ok? Y muchas veces cuando el Espíritu Santo toca a una persona, la persona sí se sacude, pero no es porque esté endemoniada, sino que porque el poder de Dios es tan fuerte que el cuerpo se rinde a ese poder, y muchas veces las personas caen postradas de rodillas por el poder, o caen como desmayadas por el poder tan grande que toca a la persona. Y déjenme decirle, para los que lo han experimentado, yo les puedo decir, es algo inexplicable, es una sensación preciosa. Uno puede sentir como que Dios te está abrazando de una manera tan poderosa y es algo precioso de sentir. Pero mucha gente, como les digo, confunden una manifestación con otra, ¿verdad? Y con eso hay que tener un poco de cuidado. No acelerarse a comentar, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que todo pecado le es perdonado al hombre, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y nosotros no podemos decir, oh, aquel pareció que cayó endemoniado, si nosotros no estamos seguras, porque puede ser que haya sido el Espíritu Santo quien lo tocó y nosotros nos estamos rapidito apresurando a decir algo que tal vez no es así, y uno no quiere blasfemar en contra del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, y dice, siguiendo con el espíritu inmundo, dice, y todos se asombraron, dice, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿quién es este? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. Imagínense el poder, todos estaban sorprendidos porque dice que no entendían cómo el poder de Jesús echaba fuera a un demonio y los demonios lo obedecían y se iban de la persona. Y dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Ese era el poder libertador de Jesús, ¿verdad? Ahora, Jesús sana a la suegra de Pedro. Estamos viendo los acontecimientos que ocurrieron dentro del ministerio de Jesús. ¿Okay? Él sanó enfermos, él resucitó muertos, él levantó paralíticos, él sanó personas, él hizo un montón de cosas. Pero vamos a ver esto, yo estoy siguiendo cronológicamente lo que dice en el Evangelio de Marcos. Seguimos en el capítulo 1 de Marcos. Después de que él echó este demonio, ¿verdad? Sigue la sanación de la suegra de Pedro. En Marcos 1, 29 al 31 dice, al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Imagínense, tenía su fiebre la señora. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Imagínense el poder del Señor, que solo llega, te da la mano, te levanta y se te va todo. Es el poder del Señor. ¿Ok? Después de eso, seguimos en el capítulo 1 de Marcos. Dice, Jesús recorre Galilea predicando.
Sabemos que Jesús comenzó su ministerio haciendo milagros, echando fuera demonios, sanando enfermos, enseñando el evangelio y predicando la palabra del Señor. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Okay. Bueno, dice la palabra en Marcos 1, 35 al 39, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Miren que el Señor se levantaba temprano a orar, cosa que se nos hace bien difícil. Se nos hace bien difícil levantarnos temprano a orar. Es una lucha muy grande, déjenme decirles, no es fácil, no es nada fácil, nada. Muchas veces uno se levanta a orar y ahí donde uno se arrodilla se queda dormido y uno se levanta con las canillas dormidas, que para qué le cuento. Es difícil, es muy difícil. Sobre todo porque uno no puede hacer mucha bulla porque todo el mundo está durmiendo, ¿verdad? Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. O sea, Jesús vino para predicarnos las buenas nuevas del evangelio. Y dice, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Sabemos que él estaba cumpliendo su ministerio, ¿verdad? Él era, vamos a decirlo, suena feo, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Él hacía de todo. O sea, él cuidaba cada detalle en su ministerio y lo hacía todo. Predicaba, enseñaba, liberaba, sanaba, era compasivo, ayudaba, todo eso envolvía su ministerio. El orden que Jesús usó para comenzar su ministerio debe ser el orden, ¿verdad?, que nosotros usemos, o el modelo que nosotros usemos para seguirlo, ¿verdad? Primeramente, bautizarnos, reconocer el pecado que hay en nosotros. Después de eso, empezar a tener una preparación espiritual, porque en esa preparación espiritual viene todo lo que nosotros vamos a necesitar para comenzar nuestro ministerio, como Jesús también lo hizo. Imagínense, si el Rey de Reyes, que todo Dios estaba en Jesús, lo tuvo que hacer, mucho más nosotros, ¿verdad? Tenemos que pasar ese proceso de aprendizaje, ese proceso de moldeamiento, para nosotros poder empezar a dar frutos para el Señor. Amén. Ahora, la parte que viene es: conozcamos el corazón de Jesús. A ver, Maritza, ¿cómo te imaginas que era Jesús en su vida cotidiana? O sea, por lo poquito que hemos hablado, ¿verdad? ¿Cómo te imaginas que él era en su persona? Tal vez era, no sé. No sé, por lo que he escuchado siento que tal vez no era tan cariñoso o algo así. Me lo temí. Porque como que tenía un carácter fuerte, algo así. Vamos a ver. Y usted, no sé. Jonathan, ¿qué piensa de eso que dijo Maritza? Bueno, de eso no sé. Pero lo que supongo más que él era como una persona normal. Lo único, como lo que nos enseñaban anteriormente, es que se mantenía con los sabios, ¿verdad? Entonces, acuérdense que si uno se mantiene con los sabios o con alguien que sepa algo, o sea, uno agarra el carácter de ellos. Entonces yo pienso de que a la hora de que él estaba, por ejemplo, estar con los grandes, ¿verdad?, en ese momento, pues yo pienso de que él era más, o sea, él era amoroso y cariñoso y todo. Pero yo pienso de que tenía su carácter también. No creo que haya sido solo amor. Ajá. A ver, Suseli, ¿qué tú piensas? A que él era estricto, pero que sí era amoroso. Muy bien. Y Kevin, a ver, ¿qué piensas, Kevin, de eso? Kevin. Bueno, tal vez no puede hablar dónde está. Dayana. Sí. ¿Qué piensas de eso?
Hola, Ah, bueno, ya contesté que... fíjate que voy manejando, entonces yo no escuché muy bien cuál era la pregunta que era. De que cómo usted piensa que era Jesús, si era cariñoso, si era estricto, si era... ¿Cómo usted cree que él era en su persona? Base a lo que hemos escuchado de él, ¿verdad? Bueno, según yo creo que era cariñoso, era amable, eh, no era, pues sí era estricto, pero en las cosas, por ejemplo, así como de morar y tener fe, pero por ejemplo, así como con los niños, él era, pues, a él se le acercaban. Eso quiere decir que, pues ningún niño se le acerca a alguien que es enojado o que tenga mala cara o algo así. Entonces yo pienso que Jesús era, pues, cariñoso en ese sentido y estricto en las cosas de tener fe, en orar y todo eso. Okay. Muy bien, muy bien. Dayana, ¿estás ahí? Bueno, creo que no. Bueno, muy bien. Todos tienen un poquito de parte de razón, pero déjenme decirle que, por ejemplo, ¿verdad? Mis dos hermanas aquí, mi mamá siempre fue bien estricta con nosotros, ¿verdad? Pero ustedes, ¿por qué creen que ella era estricta con nosotros? Honestamente. Porque nos quería. Exactamente. Porque nos quería y quería que nosotros fuéramos unas personas de bien, ¿verdad? Exactamente. Lo mismo pasa con nuestro Señor. Sí, Él era un hombre radical en su humanidad. Y Dios es verdad, Dios demanda de nosotros que nosotros seamos una pieza de carácter intachable. Esa es la visión del Señor para nosotros. Otra cosa sea que nosotros queramos ser de esa manera, ¿verdad? Pero así como Él es estricto, Él es sumamente cariñoso. Sumamente cariñoso. Yo les puedo decir que muchas veces que yo llego a hablar con él, que yo sé que le he fallado en algo, yo he dicho algo que no debía haber dicho, y yo llego, ¿verdad? Y digo, Señor, perdóname, Señor, yo sé, y me siento triste dentro de mí, y inmediatamente yo siento su voz, siento su abrazo, como quien dice, está bien. Trata de no hacerlo, pero eso no quiere decir que yo te voy a dejar de amar. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Él nunca se aleja de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Entonces muchas veces yo he venido a orar y yo siento la voz de mi amado que me dice, mi princesa, mi amada. Dios es cariñoso, pero nosotros tenemos que ser sensibles a lo que Él nos dice. Imagínense tener esa relación tan bonita con el Señor que nosotros podemos decirle, y no hace falta, muchas veces no hace falta que le digamos porque ya Él sabe cómo nosotros vamos. Muchas veces venimos cargados y mira, Señor, y no tengo palabras para decírselo, sino que simplemente me echo a llorar y dentro de mí le estoy diciendo, pero ya Él sabe y ya empieza a consolarte, ya empieza a decirte, esto es así, así. Por ejemplo, una vez me acuerdo que estaba sufriendo yo porque me pasó algo con unos hermanos de la iglesia y yo estaba terriblemente atribulada. Me acuerdo que me sentía bien mal porque me atacaron de una manera, ¿verdad? Que me dolió, pues me dolió. Son personas cercanas a mí que yo aprecio mucho, ¿verdad? Y lo que pasó nunca quitó el amor que yo siento por ellos. Seguimos hablando como hermanos que somos en Cristo, ¿verdad? Pero en ese momento yo me sentía bien mal. Y saben que el Señor siempre va a trabajar con su palabra. Me llevó a su palabra, ¿okay? Me llevó a leer la historia de José. José fue vendido por sus hermanos. Y saben, después de haber yo lloraba mientras yo leía, porque es una historia bien, bien bonita que ya yo estaba trabajando. Yo terminé hoy de trabajar en ella. Lo vamos a ver en el próximo estudio que tengamos. Y lo último que el Señor me dejó saber con eso y me dijo, muchos de ustedes van a tener que sufrir para que otros tengan vida. Porque todo el sufrimiento que pasó José fue para preservación de vida de su pueblo.
Y esa fue la enseñanza que me dejó a mí de ese capítulo de mi vida, de que muchas veces yo voy a tener que sufrir las consecuencias de decir una verdad del evangelio, las consecuencias de hablar con la verdad, las consecuencias de tal vez decirle a alguien esto y esto está mal. Me van a atacar, sí, pero al final eso va a terminar dándole vida a alguien. Aunque yo sufrí, pero yo no sufrí sola porque Dios estaba ahí conmigo. Y la enseñanza que Dios me dio ese día a mí, todavía les digo que yo leo la historia y me pongo a llorar. Porque es tan tremendo el trato del Señor con nosotros. Así es Dios con nosotros. Es cariñoso que aún en medio de, ¿verdad?, de las adversidades, de lo que tengamos, Él está ahí. Él está ahí para nosotros. Ok, así es que ese es el Señor. Sí nos demanda, pero también nos aconseja, nos quiere, se apasiona por nosotros, nos deja saber que estaba ahí. Hoy, por ejemplo, les voy a contar. Me fui yo a hacer un mandado a una tienda y cuando llego a la tienda, que yo había dejado los nenes solitos rapidito para ir ahí porque es rápido, ¿verdad? Y yo que llego a la tienda en la puerta y miro el gran rótulo que dice no puedes entrar sin mascarilla. Y yo sin mascarilla. Y yo, oh my God, y yo, Dios mío, pero... Y yo... Sí. ¿Ah? Es que fíjate que se escucha... Creo que, no sé si es Kevin el que tiene su micrófono encendido y se escucha como que va en el carro y se me escucha bien pegado. ¿De verdad? Ahorita lo quito, Creo que yo lo apago. espérame, ahorita lo quito. Apágalo, porfis. Ay, lo siento, yo no me había dado cuenta. Espérame. Ya, ok. Pues sí, y llego a la tienda y me doy cuenta del gran rótulo, ¿verdad? Que decía, no puedes entrar sin mascarilla. Yo, ¡oh! Mi mascarilla. Y yo llevaba el dinero cabal. Sí me iban a sobrar $2, pero yo todavía me quedé pensando si de verdad eran esos $2 los que me iban a sobrar o me iban a cobrar más. Y yo digo, bueno, me regreso a la casa. De pronto en el camino, tal vez había dado unos 5 pasos y hay otra tienda de unos chinos. Y veo que hay una morena pagando algo y está el chinito ahí. Le digo ya al chinito desde afuera, no me atreví ni a entrar, porque la puerta estaba abierta. Porque no te dejan entrar a los negocios si no tienes mascarilla. Yo le digo desde afuera, ¿venden máscaras? Y me dice que sí. Y le digo, ¿cuánto cuestan? Y me dice $2. Entonces yo dije, bueno, son cabales los $2 que yo creo que me van a sobrar, pero en realidad yo no estaba segura. Y yo no sé qué, ¿verdad? Fue Dios que le tocó el corazón a la morena. Me dijo, tómala y vete. Yo la voy a pagar. Y yo dije, yo sabía que había sido el Señor, que había tocado el corazón de esa mujer, pero yo sabía que yo estaba indecisa porque no hallaba qué hacer. Si irme de regreso a casa o comprar la mascarilla y arriesgarme a ver si me cobraban menos. Pero por decirles, ¿verdad? Ese es el cuidado que el Señor tiene con nosotros. Ese es el cariño, el aprecio que Dios tiene con nosotros. Pareciera increíble, pero cada detalle Él tiene ese cuidado con nosotros. Yo creo que ya les había contado esto, pero yo sé que Jonathan tal vez no lo había oído, pero eso a mí nunca se me olvida. Nunca se me olvida, porque una vez yo estaba haciendo un café para comer pan. Y me acuerdo que yo, ¿verdad? Bien contenta, comí y después de comer yo tengo la costumbre de comer algo dulce. Hice mi café yo creyendo que tenía pan. Cuando veo que no tengo pan me entristecí. Lo crean o no lo crean, me entristecí. Y agarré mi taza de café y le estaba a punto de tirarla al zinc en el lavadero. Cuando sentí la voz que me dijo, no lo tires. Tu esposo te va a traer pan. Y yo dije, no, esto no pudo haber sido el Señor. No, ¿cómo va a ser que el Señor me va a decir a mí que me van a traer pan? No creo yo que Dios tenga tanto cuidado de mí como hasta para fijarse por un pan. Y yo lo dudé porque, ¿saben por qué? Porque mi esposo no es persona que le gusta desviarse cuando él sale del trabajo. Ya yo le había pedido pan en otras ocasiones y me dice, no, yo no voy a pasar, vengo cansado, no quiero pasar. Entonces dije yo ese día, bueno, lo guardé en mi corazón y yo dije, no le voy a decir nada a mi esposo. Si de verdad fue el Señor, pues Él me lo va a traer. ¿Y qué creen que pasó? Ahí venía mi esposo y me dice, te traje pan. Y yo, miren cómo es Dios.
que mueve el corazón de una persona para satisfacer un gusto tuyo. Claro, esto no va a pasar en todos los gustos que uno tenga, ¿va? Porque hay cosas que no convienen, hay cosas que Dios nunca me las va a dar, aunque yo se las pida, por amor a mí, ¿verdad? Porque saben que me va a hacer daño. Pero eso es para decirles a ustedes el cuidado a los mínimos detalles que Dios tiene para nosotros. Es increíble que al él ver que yo me puse triste porque no tenía pan, puso en el corazón, porque fue él el que puso en el corazón de mi esposo para que me trajera pan. Y saben que yo me comí ese pan con tanta alegría. Y yo le comenté a mi esposo lo que había pasado. Y bueno, yo no sé si me creyó o no, pero pasó. Ese es el cuidado que el Señor tiene, ¿verdad? Cuando Jesús comenzó a enseñar a sus discípulos, se aseguró muchas veces que aunque la palabra fuera dura, les enseñara la esencia de Dios, y si ellos querían ser sus discípulos, ¿verdad?, tenían que vivir y actuar conforme a esa palabra. Por eso a nosotros se nos ha dejado la palabra de Dios, ¿verdad? Porque aunque la palabra muchas veces nos parezca dura, nosotros sabemos que si nosotros queremos seguir a Dios, tenemos que vivir conforme a esa palabra. Yo considero que esta es la primera fase de la visión y de la misión de la iglesia, que los primeros alcanzados comprendan esta verdad, que no solo es de venir, convertirte y ahí seguir viviendo igual, porque se necesita ver un cambio, y el cambio tiene que provenir por la palabra del Señor, ¿verdad? Por nosotros leer y empezar a saber cómo vivió Jesús, qué hicieron las personas que conocieron a Jesús, que sirvieron a Jesús, cómo fue el apóstol Pablo, qué hizo en su ministerio, cómo era su modo de vivir, cómo era su modo de actuar, qué cosas él aborrecía, qué cosas él anhelaba. Todo ese tipo de cosas se encuentran en la palabra, y nosotros somos responsables de buscarlas, de leerlas, para que nosotros también podamos vivir de esa manera, porque eso es lo que Dios demanda de nosotros, ¿verdad? Jesús hablaba a los que escuchaban que Él era el pan de vida. Él es el pan de vida, y que es necesario que de Él comieran, ¿verdad? Que de Él comamos. Y esto es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué horas son? Yo creo que ya vamos llegando al final, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a terminar este tema para que nos quedemos en el siguiente y no nos quedemos a la mitad, ¿verdad? En Juan 6, capítulo 6, versículo 45, después vamos a pasar al 60 y al 69, dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Palabra clave: todo aquel que oyó y aprendió de él. No solo basta oír, sino que hay que aprender y hacer, ¿verdad? No todos quisieron escuchar, y no todos los que oyeron aprendieron de él. Una cosa es que oigamos y otra cosa es que aprendamos, ¿ok? Porque oír es fácil, pero aprender, eso es lo que se tiene que quedar con nosotros, ¿verdad? Y dice: y al oír muchos de sus discípulos dijeron, miren lo que dijeron muchos de sus, porque dice que no solo eran 12, Señor tenía varios discípulos, pero miren por esa palabra que él dijo: escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Miren lo que le dijeron. Al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Imagínense. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Ahí ya vieron. Eran discípulos, pero había muchos dentro de ese círculo que no creían. Por eso vuelvo a decirles, no todos los que van a la iglesia son creyentes verdaderos.
Y aquí Jesús nos da un ejemplo. Porque dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Jesús sabe quiénes son los que no creen dentro del grupo, de la congregación. Y quién le había de entregar, ¿verdad? Ya Jesús sabía de antemano que, pues, ¿verdad? Que era Judas el que le iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Imagínense. Y dice, y dijo Jesús a los 12. Ahorita se refirió a los 12 que él había reclutado primero. ¿Quieres acaso iros vosotros también? Ahí vemos un Jesús que radical, de carácter, ¿verdad? Él, o sea, si no les gusta, si ustedes se quieren ir también, pueden irse. Pero el objetivo de él no era que se fueran. El objetivo de él era hacerlos entender que si ellos no cumplían con esos requisitos que él estaba pidiendo, no podían ir con él. Y eso el Señor se los estaba dejando saber por amor, porque sabía que si ellos no acataban estos principios, ellos no podían ser salvos, porque la salvación se pierde. Nosotros podemos perder nuestra salvación si no la cuidamos. ¿Ok? Y le respondió Simón Pedro, dice, Señor, mire lo que dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Miren la visión que tenía ya Pedro, que él sabía que fuera de Jesús no podían hacer absolutamente nada. Le dijo, ¿a quién vamos a ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Y eso no se lo fue revelado, como lo dice, ¿verdad? La palabra cuando Jesús les pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes dicen las personas que yo soy? Les preguntó a los discípulos, ¿quiénes dicen las personas que yo soy? Y los discípulos le dijeron, bueno, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres el profeta Elías, otros dicen que eres un gran profeta, ¿verdad? Y entonces Jesús les hace una pregunta y les dice, ¿y ustedes quién creen que yo soy? Entonces dice que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y dice que Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que se lo reveló el Espíritu. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Esto no te lo reveló a ti, tu hermano de carne y sangre, tu hermano. Cuando dice carne y sangre está hablando de humanos, ¿ok? Para que me entiendan. ¿Ok? Eso significa carne y sangre. Sino que le estaba diciendo a Pedro, fue revelado desde arriba. Porque hasta entonces, ¿verdad? Yo me imagino que, pues no, Jesús no había dicho abiertamente, yo soy el Mesías. Pero ya el Espíritu, ya el Señor les estaba revelando a ellos quién era Jesús. Imagínense, ese conocimiento tenía Pedro. La misión que Jesucristo les transmitió a sus discípulos fue alcanzar y asegurarse que los alcanzados fueran instruidos, cimentados, ejercitados en la palabra que él habló y enseñó. Y muchas de estas palabras y enseñanzas eran duras, pero eran para llevar a la gente al autoexamen interior, por lo tanto al arrepentimiento y a la verdadera comunión con Dios Padre. ¿Ok? Hasta ahí nos vamos a quedar, ¿verdad? Como les digo, muchas veces la palabra suena dura, pero es porque nosotros tenemos que ser sacudidos por dentro. Tenemos que saber que hay algo que nosotros también tenemos que hacer para alcanzar esa vida eterna. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda que hayan tenido acerca de algo que dije? ¿O que tengan alguna duda de algo? ¿No? Maritza, la preguntona. No. Bueno, muy bien. ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? Ay, no se amontonen. A ver, Susana. A mí Yo me pregunto, Jesús estaba en el desierto. Muy bien. ¿Escucharon? por qué, sí.
¿Por qué qué? Yo me pregunto por qué Jesús los escogió a ellos, a los 12 discípulos. Muy buena O sea, pregunta. ¿qué tenían ellos de especial? Mira, los fariseos, ellos creían que solo ellos tenían, o sea, eran hombres estudiados. Los fariseos eran los doctores de la ley, o sea, eran los que sabían la palabra de Dios, eran los que estudiaron, eran los líderes, ¿verdad? Pero fíjense que Dios escogió a hombres que no eran estudiados, a hombres que eran, imagínense, Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, eran pescadores. No sabían, no tenían gran conocimiento de la Biblia, vamos a decirlo así, del Antiguo Testamento. ¿Por qué Jesús los escogió? ¿Por qué? Porque muchas veces Dios escoge a las personas que nosotros nunca vamos a imaginar que tienen ningún potencial. Pero ¿saben por qué es? Por eso es para que todos nosotros nos demos cuenta que el poder de Dios no es tan grande que puede cambiar a cualquiera, que puede darle vida a cualquiera, que puede hacer de una persona algo extraordinariamente bello. ¿Ok? Cuando los discípulos fueron bautizados en el día de Pentecostés, fueron bautizados por el Espíritu Santo, dice la Biblia que hablaban otras lenguas. Dice que inmediatamente después de eso Pedro se paró y empezó a hablarle a la gente. Y dice que 5,000 personas se convirtieron a Jesús en ese día. Y muchos decían, pero este no es Pedro, el pescador, ¿cómo es que sabe tanto? Ahí nosotros podemos saber que no somos, el conocimiento no proviene de mí. Yo por mí misma no puedo hacer nada, pero el Señor es el que me hace a mí competente. Por eso es que el Señor perfecciona en mí su conocimiento. Entonces, los que muchas veces, yo no sé, tal vez se han enterado de alguno de esos indigentes, nadie daba nada por ellos. El más borracho, nadie daba nada por ellos, pero llegaron al Señor, llegó el Señor, los transformó y ahora uno los oye hablar y dice uno, pero ¿cómo hablan esto? ¿Con qué poder habla esta gente? ¿No los han escuchado? El cambio que tuvieron, por eso Jesús lo hace, por eso Dios lo hace, porque dice, escogió a lo vil y débil del mundo, a lo menospreciado, para avergonzar a los sabios. Así lo dice la palabra. Dios escogió a lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Esa es la respuesta a tu pregunta. Por eso Dios escogió a, por ejemplo, Mateo. Mateo era un recolectador de taxes. Alguien que lo miraban como con desprecio, ¿verdad? Porque colectaba taxes. Era mirado como un pecador. Y Dios y Jesús lo escogió a él como uno de sus discípulos. Y criticaron a Jesús por eso. Miren, se están juntando con los pecadores. Sí, le dijeron eso a Jesús. Pero Jesús sabía que de ese pecador él podía ser un gran siervo de Dios. Lo podía cambiar, lo podía transformar y podía darle una nueva identidad. Por eso Jesús escogió a los que escogió. ¿Ok? Ahora, si vamos a ese ámbito, Pablo era un fariseo. Pero Dios lo escogió con conocimiento porque era necesario que el ministerio que Pablo iba a ejercer fuera ejercido por un hombre con conocimiento del Antiguo Testamento y incluso tenía conocimiento, era de padre, ¿cómo se llama esto? Romano. Tenía una ciudadanía romana. Que eso le abrió paso a él para pasar de ciudad en ciudad y hablarle a los gentiles del evangelio. ¿Verdad? Vemos que... Ajá. Los fariseos no era lo mismo que los israelitas. Sí, los fariseos eran israelitas. Solo que era un grupo de maestros de la ley, doctores de la ley. O sea, que eran los que, vamos a decir que de una escuela, pues eran como que los directores, ¿verdad? Lo más alto de lo que sabían de la religión y de la ley, que Israel se movía por religión. Realmente ese era el entorno de ellos, Dios y la religión.
Entonces ellos eran como lo más alto. Eran israelitas, pero eran lo más alto de la sociedad, por decirlo así. Ajá, así es que por eso Jesús escogió a los pescadores, a los que nadie miraba con agrado. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues hasta ahí nos vamos a quedar entonces. La siguiente semana vamos a ver, si Dios permite, ¿verdad? Vamos a ver Cristo nuestro abogado, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro... Jonathan. No está. Bueno, yo creo que no están. Yo creo que se desconectaron, no sé. Bueno, pero yo voy a orar. Cierren sus ojos. Padre bueno, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por esta clase, Señor, que nos has permitido tener. Señor, gracias, Padre Santo, porque nos hemos deleitado en tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, porque hemos podido, Señor, conocer un poquito más de tu corazón, Señor. Conocer, Señor, que aunque tú, Señor, eres radical, Señor, eres un Dios amoroso, eres un Dios perfecto, Señor, que nos ama y que nos anhela, Señor, celosamente para ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pido, Señor, que esta palabra llegue a cada uno de nuestros corazones y que se quede en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que podamos atesorarla, Señor, y que crezca, Señor, en un campo fértil, Señor, para que podamos dar fruto algún día, Padre Santo, esperando esto, Señor. Esa es nuestra esperanza en ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que nos guardes, que esta semana que comienza, Señor, que nos llenes de fortaleza y que siempre, Señor, nos tengas presente en tus pensamientos, Señor, y que nos ministres cada día de nuestra vida, Señor, y que nos enseñes cosas nuevas en ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y si Dios permite, pues nos miramos el sábado que viene a la misma hora y por el mismo canal. Dios me los bendiga, cuídense. Dios.